Hoy os vamos a hablar de las infecciones de orina. Cada vez son más los pacientes que están llegando a nuestra tienda con problemas recurrentes de infecciones de orinas, con las molestias que ello ocasiona, y que normalmente vienen derivados de una terapia con antibióticos y no acaban de hacer limpio, es decir, las infecciones de orina continúan allí. En los casos en que sí que han conseguido que con la terapia de antibióticos se les marche la infección de orina, vemos que tienen recidivas, es decir, que al cabo de poco vuelven a sufrirlas. Y claro, estos pacientes vienen bastante hartos de hacer terapias con antibióticos por lo que presupone, ya no a nivel estomacal o hepático, sino también a nivel de flora, tanto intestinal como vaginal. Hoy os vamos a contar cómo podemos solucionarlos de una vez por todas a través de la medicina natural, acabar con ellos y que además no vuelvan, es decir, no hayan recididas. Bienvenidos otra vez a otro de los vídeos de Ananda Biodietética Plus. Soy Pau Elías, naturópata y especialista en medicina ortomolecular. Bueno, como os decíamos, queremos tratar un poco cómo tratamos desde la medicina natural las infecciones de orina, pero primero es importante que sepamos qué son, de dónde derivan, por qué vienen, por qué hay más incidencia en mujeres que en hombres. Bueno, todo esto os lo vamos a desvelar un poquito y luego os vamos a proponer un protocolo que hemos practicado muchísimas veces en la tienda o con nuestros pacientes y tiene mucho éxito, además de que después no hay recidivas, es decir, estos pacientes no suelen recaer, y cuando lo hacen, porque tengan una tendencia, porque suelan somatizar con las infecciones de orina, son menores, o sea, menos frecuentes, menores en incidencia sobre su salud, y se curan aún más rápido, y esto hasta que acaban desapareciendo, es decir, la gente puede vivir tranquila sin las infecciones de orina. Entonces vamos a empezar por explicaros un poquito lo que son. Infección de orina no deja de ser una infección que se da en el tracto urinario. Pueden ser en la vejiga, puede ser en el riñón, en el uréter o en la uretra. Cuando se da en el riñón se llaman pielonefritis, cuando se da en la vejiga son las cistitis, y cuando está en la uretra se llaman uretritis. Las más comunes, las más frecuentes, las que sufrís la mayoría de personas son en la vejiga, es la típica cistitis. Para acorde de información, que sepáis que normalmente se hablan de las IBUs, I-V-U, que quiere decir infección de vías urinarias. Lo digo porque de esta manera cogemos a todas. Es una infección en esa zona y así sabemos que son IBU. Infección, vías urinarias. De acuerdo, vamos a tratar la cistitis, como os decía, porque son las más frecuentes, las que más nos encontramos y que además son las que provocan más molestia. Síntomas que se relacionan con la cistitis, es decir, con la infección de vejiga, un olor más fuerte en la orina, un color más turbio, pequeñas manchas de sangre, también vemos picor, escozor, incluso dolor abdominal. Otro de los más comunes es la necesidad de ir al baño continuamente, luego sin tener que orinar, pero sí que esa sensación molesta de tener que ir continuamente y no sacar nada. Esto nos pasa porque normalmente una bacteria que se llama Escherichia coli, el E. coli, que lo habréis visto y habéis oído de él, que es una bacteria del tracto digestivo, coloniza el tracto urinario. Allí prolifera y entonces provoca la infección, con todo lo que presupone más tarde. Como es una bacteria, efectivamente desde la medicina alopática se trata con antibióticos. Os explico cómo funciona un poco la terapia con antibióticos. Los antibióticos suelen ser bastante específicos, entonces sí que van a atacar al Escherichia coli, lo van a atacar, van a mimbar su colonización, la van a reducir seguro, pero ¿qué pasa? Que el E. coli puede mutar. Entonces, si muta, este antibiótico ya no lo reconoce como el E. coli principal, original, y este antibiótico deja de ser útil para esta mutación. La infección prolifera con esta nueva mutación, es cuando tú vas al médico, no se me ha pasado, y te cambian el antibiótico. Te cambian el antibiótico para que ataque a esta nueva forma de E. coli. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, nos podemos encontrar con diversas repeticiones porque la bacteria puede ir mutando, el antibiótico deja de reconocer la bacteria original para la cual fue prescrito y entonces tenemos que ir cambiando de antibiótico. En la medicina natural los antibióticos que damos no suelen ser selectivos, les es igual como sea el E. coli, es decir, si ha mutado o no ha mutado, reconoce que hay una infección y ataca la infección.
lo hacemos, intentamos tener una visión un poco global de todo junto, para poder acabar con él. No es solo un antibiótico. Por ejemplo, una de las cosas que más nos funciona y de la que más habréis oído es el arándano rojo, el arándano rojo americano. ¿Por qué el arándano rojo? Pues muy sencillo, tiene unos principios activos a los cuales se les llaman proantocianidina, el acrónimo del cual, para que sea más fácil, es PAC, de proantocianidinas, que lo que hacen es conseguir que el E. coli no se fije en el tracto urinario, no quede enganchado en los tejidos, evitando así la proliferación de la colonia, de la colonización de la bacteria en el tracto urinario. Esto es importantísimo porque si no van a acampar a sus anchas, van a crecer, van a proliferar y ahí vamos a tener el problema, ahí vamos a tener la infección. ¿Qué solemos hacer? Perfectamente damos un mínimo de proantocianidinas, es decir, el producto que compréis que lleve arándano rojo, fijaos que esté estandarizado en packs, normalmente son 40 miligramos por cápsula. Igual con una no tenéis suficiente y necesitáis más de 40 miligramos. Esto vamos a verlo y en todo caso siempre es una cuestión personalizada, es decir, cuánto tiempo hace que sufres infecciones de orina, son recurrentes, cada cuánto te vienen, qué incidencia tienen sobre tu salud y sobre todo sobre tu calidad de vida. Entonces valoramos cuánta cantidad de arándano rojo americano damos. Por supuesto, siempre estandarizado con las proantocianidinas. ¿Qué hacemos además? Intentamos dar un antibiótico natural. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos muy sencillo, con un microbiótico fenomenal que nos da la naturaleza, que es el extracto de semilla de pomelo. Extracto semilla de pomelo. Esto es un microbiótico y un antivírico importantísimo, además de muy amplio espectro. Ya habréis oído hablar de él porque se utiliza incluso para resfriados. La gente que viaja, que va a países donde el agua quizás no es la mejor, pues a todo lo fresco se le echa un poquito para acabar con los virus y bacterias que puedan tener. Es especialmente efectivo y en invierno lo damos muchísimo para resfriados, gripes, cualquier tipo de infección nos vendría bien el extracto de semilla de pomelo. Otra de las cosas que solemos dar también es el árbol del té. Aunque tiene una función más antifúngica, pensad que cuando se sale de una terapia con antibióticos, la flora, tanto intestinal como vaginal, suele quedar tocada y entonces ahí hay una proliferación de hongo que pueden añadir a vuestra infección de orina un extra, una patología extra, que es esta proliferación de hongos y una molestia extra. Entonces el aceite de árbol del té lo solemos dar también, por tanto lo apuntamos, aceite esencial, árbol del té. Recordar que el árbol del té no es un té, es una maleluca. Entonces no tiene nada que ver con el té. Él tiene una capacidad antifúngica muy importante. Normalmente una combinación de estos dos suele ser el antibiótico no selectivo, como os decía, antibiótico, que damos en la medicina natural. Entonces, por otro lado, fijaos que es lo que estamos consiguiendo con esto. Con las proantocianidinas del arándano rojo americano estamos consiguiendo que las bacterias no se fijen en el tracto urinario, que resbalen y puedan ser eliminadas. Efectivamente, la cantidad de agua que bebáis va a ser determinante, tenemos que orinar. Con el extracto de semilla de pomelo y aceite de árbol del té, lo que estamos haciendo es la función antibiótica, estamos acabando con las colonias, con el exceso de E. coli, que es el responsable de las 3/4 partes de cistitis que nos encontramos. Por último, ¿qué hacemos? Trabajamos el sistema inmunológico. Vuestro sistema inmune tiene células específicas para bacterias, virus, hongos y parásitos. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de defensa impresionante. Lo único que tenemos que hacer es estimularla. Normalmente con un antibiótico lo que vamos a hacer es pasarla por alto. Nuestro sistema inmune no se va a especializar nunca en este tipo de bacteria y es ahí donde vamos recurriendo, donde aparecen recurrentes, porque a la que la vuelves a coger tu sistema inmune vuelve a no reconocerla. Entonces es cuando tú vuelves al médico con toda la sintomatología que os comentaba al principio. ¿Cómo lo hacemos? Se puede trabajar de muchísimas maneras. Normalmente con una equinacia tendríamos más que suficiente, es lo que yo doy.
pero podríamos irnos a las setas medicinales, recordad, el shiitake, el maitake, la melena de león. Cualquier cosa que sepamos que nos va a subir un poquito las defensas, la uña de gato, nos serviría, el propóleo también nos serviría. Yo os digo, doy la equinacia, suele ser suficiente, pensad que es un protocolo bastante completo, en el cual trabajamos desde todos los ángulos para atacar a esta infección y a todos sus síntomas también. Entonces os pongo aquí, equinacia purpúrea, ¿vale? Ahí, purpúrea. Existe la angustifolia también, la purpúrea considero que es un poquito mejor. Es en extracto, normalmente intentad que sea hidroalcohólico, ya está, no tiene ningún problema. ¿Qué hacemos? Entonces, os resumo, porque es sencillo y fácil de tratar y sin tener que depender de antibióticos con lo que presupondría. Si lo habéis hecho, recordad que vais a tener que hacer alguna tanda de flora intestinal de probióticos, pero si no lo habéis hecho, arándano rojo americano con proantocianidinas, normalmente 40 miligramos por cápsula. Podría ser 1, 2, incluso 3 al día, dependiendo, ya os digo, de la incidencia que está teniendo vuestra infección de orina sobre vuestra calidad de vida. Extracto de semilla de pomelo árbol de té como los antibióticos naturales. ¿Podríamos ir más allá? Hay más cosas, por supuesto, desde la plata coloidal al MMS, hay diferentes antibióticos en la medicina natural, aceite esencial de cachiput, de rabinsara, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Os marco esto porque es con lo que nosotros practicamos y con lo que nos va bien, es decir, la respuesta es positiva. Y equinacia purpúrea. ¿Por qué? Trabajamos el sistema inmunológico. ¿Qué hacemos con esto? Subimos las defensas, nuestro sistema inmunológico es capaz de reconocer la infección, prepara células específicas para tratar esa infección. Enseguida, ¿qué sucederá? Porque os decía al principio que para siempre, o incluso las recurrentes, porque a la que tu sistema inmunológico es capaz de reconocer las infecciones o las bacterias o los virus que le están atacando, crea células específicas para ellos. Entonces, enseguida que las vuelves a coger, tu sistema inmunológico está preparado, reconoce la infección, va a por ella. Entonces sí que puede ser, por supuesto que puede ser que vuelvas a coger la infección, pero siempre va a tener una incidencia mucho menor sobre ti, tanto en sintomatología, como en duración, como en molestia. Esto, para que os hagáis una idea, lo explico muy bien con el tema del invierno. Yo puedo tener el virus del resfriado y tú también lo puedes tener, y en cambio tú presentar una sintomatología, es decir, tienes tos, tienes mocos, tienes estornudos, y yo en cambio no. ¿Qué nos diferencia? Que mi sistema inmunológico está luchando contra los virus que están provocando el resfriado y está ganando la batalla, y en tu caso la está perdiendo. ¿Qué hacemos? Simplemente para que gane, estimularlo, darle un plus. En este caso se lo estamos dando con la equinacia, que considero que es más que suficiente. Ya os digo que podríamos ir más allá, siempre todo se puede hacer más potente, sobre todo trabajando con dosis o incluso con elementos que sean más fuertes. Como os decía, pues sí, las setas medicinales son más potentes que la equinacia, además de tener esta función inmunomoduladora que la equinacia no tiene, porque es inmunoestimulante. Lo que va a hacer va a ser disparar las defensas, subirlas, estimularlas. Lo otro, si es necesario, las va a estimular, y si no, las va a relajar. Esto es importante para las personas que tenéis patologías autoinmunes. Tenedlo en cuenta, porque entonces la equinacia no estaría en vuestro protocolo. Lo tendríamos que hacer a través de la seta. Extracto de semilla de pomelo y aceite de árbol del té no tienen problema ninguno. Se presentan en comprimidos, se presentan en gotas, en aceite, precisamente el aceite de árbol también lo encontramos en aceite. No hay problema, porque entonces encontramos la manera de tomarlo y ya está. Importante, el arándano rojo americano con las proantocianidinas hace que las bacterias que están colonizando el tracto urinario resbalen. Recordad que siempre es de una colonización del tracto digestivo. ¿Y por qué a las mujeres más que a los hombres? Es muy sencillo. El tramo que hay de la uretra al ano es menor. Es más común que haya una colonización de una bacteria del tracto digestivo en una mujer por morfología, no por nada más. Entonces encontramos que sí, la mayoría de pacientes que tratamos son mujeres, os podría decir un hombre de cada 20 casos. Entonces vemos que sí, que la incidencia es mucho mayor, y solo es por esto, por una cuestión morfológica, por cómo tenemos dispuesto el cuerpo. De la uretra hay un espacio más corto, y esto hace que sea más fácil que haya una proliferación, una colonización del E. coli en este caso. No tiene demasiado secreto este protocolo, entonces se hace durante 15 días, 3 semanas, vamos valorando, es decir, hacemos un feedback continuamente con el paciente, vamos viendo cómo le está funcionando,
y a partir de ahí es importante hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues eso, decimos, vale, como no es especialmente grande la infección de orina, pues con una cápsula de arándano rojo tenemos suficiente, con 40 miligramos al día tenemos suficiente, con 2 del antibiótico tenemos suficiente, con una dosis de mantenimiento de equinacia tenemos suficiente, pero esto hay que ir viéndolo, porque a lo mejor vienes y me dices, es que no acaban de hacer limpieza. No pasa nada, subimos dosis, trabajamos dosis, vemos a ver cómo te está yendo a ti. Por supuesto, como os comentaba, como no deja de ser una parte de antibiótico, luego sí que sería importante hacer una repoblación de la flora tanto intestinal como vaginal. Digo vaginal porque como la mayoría de las personas que sufren las IBUs o las infecciones de orina, la cistitis, son las mujeres, suelen tener después una alteración en la flora vaginal, con lo que ello presupone la sequedad, la molestia, el picor o el escozor. Entonces esto se arregla posteriormente y ya está. ¿Qué haremos con esto? Entonces conseguimos limpiar la infección de orina, conseguimos liberarnos de esta infección, pasamos a tener una vida normal. Si hubiese una recaída, recordad que va a ser siempre menor, hay que incidir en ello, hay que incidir en que nuestro sistema inmunológico acabe reconociendo la infección para que más tarde o más temprano podáis tener la infección sin que os enteréis, sin tener ninguna sintomatología, porque vuestro sistema inmunológico lo está trabajando. Bueno, en todo caso, y como siempre, os recuerdo, estos vídeos son solo a corte informativo, es cosas que podemos hacer con la medicina natural para nuestras pequeñas patologías del día a día, que son más molestas y que no te imposibilitan, pero que sí que te limitan la calidad de vida, pero no intentan ser una tesis de nada. Vuelvo a deciros, como siempre, recordad buscar información sobre lo que os estoy contando, informaros sobre todo si lo sufrís, porque de esta manera os estáis haciendo responsables de vuestro problema, y esto es el primer paso para la curación, sin duda. En todo caso, como siempre, si tenéis algún comentario, cualquier cosita, nos llamáis, el WhatsApp debajo del vídeo o cualquier otro de los canales que utilicéis para comunicar con nosotros. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.